Hoy a la presentación del libro El último Perón, 40 años después, por el doctor Javier Garín, de quien les voy a leer un poquito. Javier Garín es historiador, escritor, abogado de derechos humanos. Su libro Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú, agotó 3 ediciones y fue auspiciado por el Fondo Nacional de las Artes. Su Manual Popular de Derechos Humanos, 3 ediciones, es considerado modelo de educación popular. Sus obras, El discípulo de Monteagudo, El discípulo del diablo, Vida de Monteagudo, 2 ediciones, y Próceres argentinos por la patria grande, han merecido elogiosos comentarios. Sus títulos fueron presentados en todo el país y declarados de interés en varias provincias. A un estilo claro y directo, Garín suma el realismo práctico de una larga trayectoria militante, muy diferente a la visión meramente libresca o académica. Las nuevas generaciones tienen derecho a conocer otra visión sobre la vejez de Perón, a no escuchar solamente la historia parcial que algunos, por derecha y por izquierda, se complacen en inculcar. Con esta consigna y un tono polémico y descontracturado, Javier Garín se propone reivindicar al último Perón, rebatiendo uno a uno los mitos denigratorios acerca de su figura y su último gobierno. El autor examina el papel de Montoneros, la figura de López Rega, las responsabilidades en la violencia política, Ezeiza, el asesinato de Rucci y la Plaza del 1 de Mayo, pero también se detiene en las grandes políticas desplegadas por Perón, la unidad nacional, el pacto social, la nacionalización de la economía, la ruptura del bloqueo a Cuba y de las fronteras ideológicas, la unidad latinoamericana, el tercer mundo, el antiimperialismo, la ecología, el modelo argentino. Contra los mitos instalados acerca de una presunta decadencia ideológica y mental, Garín demuestra que el último Perón obtuvo en pocos meses contundentes logros, interrumpidos por su muerte. Se había convertido en un estadista extraordinario, de trascendencia mundial, tal vez el mayor cerebro geopolítico de Latinoamérica en el siglo XX. A poco de celebrarse el 1 de julio, que se van a cumplir 40 años del aniversario de la muerte de Perón, hoy el doctor Garín, se lo presento aquí, va a presentar su libro, El último Perón. A continuación, le vamos a ceder la palabra a quienes lo acompañan en primer lugar. Raúl Isman, profesor de Historia Argentina, Latinoamericanista y Sociología. También es periodista. Luego hablará Ariel Magirena, periodista, cantautor y peronista. En primer lugar, le damos la palabra a Raúl Isman. Un honor para mí de invitarme a hablar en la presentación de su libro, del cual me siento en gran parte padre. ¿Quién puede ser la madre del libro? Nadie lo puede saber. Pero yo recuerdo que este libro empezó a andar un día que Javier puso en Facebook una inscripción que decía: pese a lo que se dice de Perón, el último Perón mantenía contenidos emancipatorios fundamentales. Entonces yo le dije: tenés razón, ¿por qué no hacemos un debate acerca de ese tema? Y le dimos cuerpo a un debate que hicimos prácticamente acá a la vuelta, en el Centro Cultural Malena, Unidad Básica de la Patria Grande. Lo hicimos, creo que fue en marzo de este año, y a continuación Javier puso otra vez en Facebook la idea de llevar adelante este libro. Entonces yo le digo otra idea: ¿por qué no lo escribimos juntos? Javier estuvo de acuerdo, pero él tenía la compulsión de sacar el libro para el primer aniversario de la muerte del general. Y yo tengo, a pesar de mi condición de senilidad y abuelazgo que me distingue, tengo una hija de 4 años de la cual me ocupo cotidianamente y no tengo tanto tiempo para elaborar y para aportar en el libro. Entonces quedamos en hacer otra reescritura en el futuro, porque yo le propuse a Javier ampliar el campo histórico del último Perón. Javier trabaja en este libro el momento a partir de que el general Perón vuelve a la Argentina. Para mí, la lectura del último Perón implica un abordaje de un periodo que arranca con el golpe del 66. Porque el gran tema, o uno de los grandes temas de la última etapa de Perón, fue el tratamiento de la violencia política. Y la cuestión de la violencia política tiene una dimensión diferente a partir del golpe de Onganía, porque con el golpe de Onganía y la proscripción de todos los partidos políticos, de todas las fuerzas políticas, nacieron vertientes que reivindicaban la lucha armada. Hasta en el radicalismo había sectores de la coordinadora, uno de la coordinadora Moró, no me acuerdo, Stubri,
más, creo. Nadie más, me parece. No, había algunos más, pero... Sí, salís a preguntar seguro que nadie más. Bien, pero dedicaban la guerrilla a esas personas en el año 67-68. O sea, Gorriarán tiene más letras. Sí, pero Gorriarán no era radical. ¿Sí? Sí. Bueno, es un detalle que se me escapa. Bien, entonces creo que el último Perón tiene que ser abordado de una perspectiva un poco más larga en el tiempo, y para mí el último Perón es un periodo que va desde el 66 hasta su muerte. Por eso íbamos a hacer este libro que firma solamente Javier, lo íbamos a hacer entre los dos, pero yo ya le hice un nuevo capítulo que trabaja la cuestión del periodo histórico y que propone que el periodo histórico, en general el periodo histórico y el periodo histórico del último Perón va del 66 al 74, y luego vendrán más cosas que necesariamente tienen que ver con una reivindicación que yo hago de Javier, a quien conocí primero como militante. O sea, yo no sabía que Javier, sabía que era abogado, pero no sabía que Javier era historiador como yo. Y lo descubrí después cuando llevaba bastantes años de conocerlo, lo descubrí en el año 2008, cuando me regalaste el libro de Belgrano. Ahí fue que te descubrí como historiador. Y si bien él no tiene formación académica de historiador como tengo yo, que soy egresado de la carrera de historia, comprende algo fundamental para cualquier historiador. Cuando uno tiene un determinado desarrollo histórico, no puede quedar pegado a esa cuestión y dejar ese conocimiento como algo cristalizado para toda la historia. Javier tiene claro que una conclusión histórica es una conclusión en un momento que luego puede ser sometida a debate y resignificada en otra etapa. No tiene sentido pensar los conocimientos históricos como cosas cristalizadas de una vez y para siempre. Entonces, me parece muy relevante que Javier saque este libro donde destaca, como fue el disparador en su momento de la redacción del libro, y acá podemos tener una serie de diferencias muy grandes con los compañeros que tengo en la mesa, especialmente con Ariel Magirena y con Javier. Podemos diferir en muchas cuestiones, pero los tres coincidimos en que el último Perón se destacaba porque tenía muy claro el momento que vivía América Latina y además tenía muy clara su condición de conductor estratégico. Cuando Perón vuelve al país, había un cerco imperialista sobre la Argentina, que existía la dictadura de Cronas del año 54, la dictadura brasileña desde el año 64, la dictadura boliviana desde el año 71, y en el plazo que va desde el primer retorno de Perón hasta el momento que Perón asume la presidencia, se agregan golpes militares en Uruguay y en Chile. Entonces, frente a esa situación, no se podía esperar que Perón avalase el desangramiento interno del peronismo. La única respuesta que se podía dar era la unidad nacional. Entonces Perón eso lo tenía absolutamente claro, y por eso cuando vuelve al país plantea como primera cuestión la unidad nacional. Creo que fue en el mismo discurso del 20 de junio del 73, después de los sucesos desgraciadamente recordados de la segunda vuelta del general Perón, dijo: hay que reformular una apotegma del peronismo. No es más, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Ahí estaba diciendo en lenguaje llano la necesidad de enfatizar en la unidad nacional, el único modo que tenía la Argentina de resistir la presión del imperialismo. O sea, que era muy claro que la única, pues, el proyecto de Perón era reindustrializar la Argentina, y en ese proceso de reindustrialización también había que dotar al país de una democracia estable y duradera. Y lo que más perjudicó a ese proyecto de Perón, que hoy en día estamos reivindicando el mismo proyecto que reivindicó el general Perón cuando vino al gobierno: industrializar el país y democracia. O sea, los dos ejes estratégicos fundamentales. Unidad continental para afrontar los desafíos. No había fondos buitres en aquel momento. Recién aparecía
la primacía de las finanzas con la crisis del petróleo del año 73, pero no existía la volatilidad que tienen los mercados financieros en la actualidad. Pero los problemas centrales siguen siendo los mismos. Y Perón tenía claro que él tenía que conducir a todo el país, tenía que conducir a todo el pueblo y tenía que conducirlo en una condición muy difícil, con presiones de todo tipo, con situaciones sumamente complicadas, y desgraciadamente la vida no le dio como para seguir, porque está mal hacer historia contrafáctica, pero yo creo que si no hubiese habido un 1 de julio de 1974, ya, todos los años hay un 1 de julio, todos los años hay un 17 de octubre, digo, si Perón no se hubiese muerto, no había golpe del 76. O sea, creo que eso es fundamental. Es un imposible pensar que Perón, en el estado en que estaba, con los años que tenía, con la salud delicada que tenía, y que iba a estar sometido a presiones tremendas como son ejercer la presidencia en un país convulsionado como era la Argentina, que Perón no hubiese podido vivir muchos años más. Pero en el caso de que Perón no hubiese tenido mucha más vida, era muy difícil esperar que hubiese habido un golpe del 76, con todo el retroceso nacional que hubo para la Argentina, con todo el retroceso de conquistas populares que se sufrieron durante el golpe. Eso hubiese sido completamente imposible. Entonces, yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Javier por haberme invitado en el día de hoy, un día muy importante para todo escritor. De hecho, ya les estoy haciendo la invitación a todos ustedes para que dentro de un par de años vengan cuando el mismo libro con otro título. Yo estoy pensando en un título del tipo El testamento de Perón, un legado emancipatorio, por ejemplo, un legado emancipatorio para la posteridad, una cosa así. Cuando hagamos un libro entre los dos, que tome un último Perón un poco más extenso, que les estoy haciendo la invitación para que nos acompañen ese día que los presentemos. No quiero extenderme demasiado porque creo que cada uno de nosotros tiene que hablar poco y después permitir que todos los presentes digan lo que quieran decir. Muchas gracias. Cantautor, pero no trajiste la guitarra. No es la oportunidad. Bueno, el que revisa mi cuenta de Facebook, no guitarreo, eso cuando hago algún show musical. Pero en mi cuenta de Facebook me identifico así, primero peronista, después digo que soy periodista y algunos premios que tuve por ahí que me merecí, oportunamente. Esta ocasión tan especial de encontrar un verdadero incunable para la literatura argentina, como es un tratamiento serio y con una perspectiva honesta y desde el lugar que corresponde, que es desde adentro mismo, sobre este paradigmático último Perón. Y estamos hablando, y yo sí reivindico el periodo que elige Javier para hablar de Perón, porque fue aquel que permitió que Perón primero hiciese su experiencia como gestionador, como líder, aceptara el mandato popular para ejercer ese liderazgo, del cual no declinó, al cual no le esquivó, por el contrario, con mucha valentía enfrentó, que tuvo que soportar el exilio, pero previamente tuvo que tomar una decisión para que no hubiera un genocidio, que finalmente llegó, pero cuando él ya estaba muerto, y que pensó, construyó doctrina, contagió, se convirtió en un hombre de consulta de los grandes líderes políticos del mundo, un hombre a quien el mismísimo Mao Zedong llamaba mi querido maestro, y vuelve a la Argentina más sabio que nunca, más sabio que aquel hombre de armas de 50 años, profundamente filosófico e inteligente, porque venía precisamente con toda esa experiencia acumulada, en la que no solamente había tenido que pagar con su propia vida cotidiana, siendo desterrado, una de las más dolorosas experiencias que nos relata la filosofía para las viejas culturas, como la griega, por ejemplo, el destierro era peor que la muerte.
Y a esto, esa fue la condena que aceptó Perón para que no fuese el genocidio, en un momento en el que las masas populares estaban en condiciones de enfrentar la dictadura que se venía. Sin embargo, iba a ser verdaderamente una masacre. Y alguna vez Perón, el Perón sabio, el Perón más sabio de todas las versiones que tuvo Perón, nos señaló que las revoluciones cobraban sangre o tiempo, que la apuesta del peronismo es al tiempo. Porque además las dos cosas participan en la ecuación. Cuanto más sangre, menos tiempo; cuanto más tiempo, menos sangre. Y si hay algo que califica a nuestra doctrina justicialista como doctrina revolucionaria, es haber elegido cuál es el lugar que elige y quiénes son sus protagonistas. Porque la doctrina justicialista no imagina una revolución, la construye. No imagina un futuro de justicia social, soberanía política e independencia económica. La hace, pero además atiende primero lo urgente. Porque la primera de las contradicciones con la mirada clásica revolucionaria, digamos, fundamentalmente nacionalistas o marxistas, es que no apuesta a la extremación de las contradicciones del sistema, apuesta a quienes son los merecedores, a quienes lega, a quienes tributa esa revolución, que es a los más desprotegidos. En su momento Perón lo sintetizaba en los viejos y en los niños, que eran los únicos privilegiados. Imagínense ustedes que cada movimiento revolucionario que apuesta a la extremación de las contradicciones del sistema, apuesta a la muerte de los inocentes. Apuesta a que cuanto peor estemos, entonces la conciencia popular supuestamente va a crecer en esa virtud. No imagina un desarrollo. Fíjense otra de las contradicciones que tiene nuestra doctrina con aquellas escuelas clásicas del pensamiento político, es la de el emergente. Construye el justicialismo sus emergentes desde los lugares a los que pertenece naturalmente. No imagina una inserción, porque uno se inserta en el campo popular, dice la izquierda clásica, porque no pertenece al campo popular. Uno inserta algo cuando es extraño, si no emerge. El peronismo siembra, y de ahí emergen los dirigentes. Y algunos son mejores que otros. Del mismo modo que cualquier siembra, que hay frutos que son mejores que otros, pero que representan genuinamente el lugar de donde viven. Y nosotros tendríamos que saberlo más que nadie, porque nuestro movimiento político tributó muchísima sangre para poder llegar en este momento a la democracia, este modelo de democracia, menos restringido que el que recibimos en el 83, recién consumado el genocidio, pero aún condicionado cada vez peor por aquellos monstruos a los cuales ya Perón calificaba, y sobre todo calificaba contundentemente en sus últimos 8 meses de vida, los que vino a ofrecer a la historia del pueblo argentino. Porque lo que estamos atestiguando hoy, que es la versión más perversa del capitalismo, un capitalismo financiero y un capitalismo que ha olvidado todo tipo de paradigmas que le correspondían después de la Revolución Francesa, todo el tipo de consideración política liberal en propensión a la construcción de un sistema capitalista que seguía todavía teniendo algún tipo de viso humanista, o por lo menos contemplando que los seres humanos formaban parte de ese modelo, de ese sistema, están cayendo uno a uno y estaban siendo advertidos por Perón en este periodo del que habla Javier. Perón, en aquel muy famoso 1 de mayo de 1974, cuando estaba llamando a la unidad del pueblo, cuando la historia oficial manipula los acontecimientos de ese día, y yo desafío a cualquiera porque hay registros materiales de aquella jornada, que me muestren cuál es la parte en la que Perón echa a los montoneros de la plaza, y entonces yo me hago maometano, o hasta me puedo hacer cristiano. Total, yo soy ateo, es uno de los defectos que tengo. Yo soy uno de los pocos peronistas ateos, pero bueno, viene con mi vos también, bueno, es eso. A mí me viene con mi temprana militancia marxista, pero ya abricó, ¿cómo es que se dice? Prescribió. Me tocó a los 15 años, mientras mi papá estaba preso por peronista, y tuve el delirio de creer que
yo era más revolucionario que mi viejo, un absurdo enorme, extraño tanto a ese tipo del cual recuerdo cada palabra cuando él me hablaba siendo yo todavía muy niño, me hablaba como a un compañero, y yo todavía me creí mientras él estaba preso que yo era más revolucionario que él. Y hablando de revolucionarios, no hay nadie, ninguno más revolucionario que Perón, porque el revolucionario es el que hace la revolución. ¿Y quién, si no Perón, el que la hizo en nuestro país? Aún de la forma en la que nosotros la hemos experimentado y vivido y en la que nos encontramos hoy, inconclusa. Y hoy en este momento de retroceso, pero siempre viva, siempre latente, siempre amenazando con que en cualquier momento volvemos. Y estos días que corren no solamente remiten a Perón por lo que Perón nos anunciaba en la década del 70, sino porque están pagando el condicionamiento sobre el cual él nos advertía, y solamente la fidelidad al regreso, el retorno a ese camino hacia nuestras banderas fundacionales y blindadas, además, justicia social, soberanía política, independencia económica, fueron la posibilidad de respuesta de esta democracia restringida a un pueblo sometido a la garra del capital. Porque si no hubiera sido Néstor Kirchner el que dijera tenemos que tomar otra vez este camino porque las otras alternativas nos llevaron a esto que estamos pagando por en este momento, la Argentina no se hubiera recuperado. Y hoy este acoso que estamos recibiendo de los fondos buitres, también anunciado por Perón cuando decía que la concentración del poder capitalista iba a ser todavía más perversa y más sofisticada en los días que corren, como si no hubieran pasado esos 40 años, como si Perón hubiera dicho, fíjense que esto va a ocurrir mañana. Perón, casi me lo salteo, hablé del 1 de mayo y no hablé que ese 1 de mayo tiene una circunstancia oculta por la historia oficial, que es el legado político de Perón ante la Asamblea Parlamentaria, el modelo argentino para el proyecto nacional. Eso que nadie recuerda como el acontecimiento histórico-político más importante del 1 de mayo de 1974, adelantaba todo un programa que no solamente comprometía a la Argentina, sino que apuntaba a la construcción regional, advirtiendo que la única posibilidad de salida era precisamente la unidad de los pueblos. Y si era en la expresión de sus líderes, mucho mejor. Pasaron más de 30 años cuando nuestra Latinoamérica, tal como advertía Perón que iba a ocurrir, y pese al genocidio y pese a las dictaduras, emergen como resultado de las propias realidades de los pueblos, movimientos que aunque algunos de ellos se digan socialistas, no tienen ningún parentesco con los dogmas clásicos del socialismo, y sí con algunos hasta con el despectivo populismo, pero naturalmente como una reivindicación nacionalista y popular que tienen estos pueblos y les permite a muchos de ellos salir de la crisis, fundamentalmente a nuestro país. Haciendo, fíjense las cosas que le han cobrado a este Perón que habla Javier, sobre claudicaciones y retrocesos y acusaciones que él se encarga en el libro de refutar estos mitos, y hoy hablábamos además estas infamias, porque llegan al punto hasta de acusar a Perón de la antesala del genocidio que ya estaba anunciado, porque si hubo una foto AAA fue la que intentó matar a Perón el 20 de junio del 73, y después viene un infame con credencial de profesor de filosofía a decir que Perón no podía ignorar lo que se formaba delante de sus propios ojos, ¿no? O sea, ese infame es capaz de tales cosas recortando la historia. Naturalmente uno no puede ocuparse de toda la historia. La historia tiene dos partes, es la inexorable y la que se construye. La historia que se hizo, la que se construyó y sobre la cual no se puede incidir. Y lo que hacemos con esta historia, que es lo que se propone todavía como movimiento vivo, el justicialismo. Cristina enfrenta entonces hoy, no solamente, y al contrario de lo que le pasó a Néstor Kirchner, Néstor administra a la Argentina, una Argentina en crisis, como también administró Perón, pero después de un genocidio. Perón hizo todo para evitar que eso ocurriera, y a él no le tocó administrar después de un genocidio. Por eso Perón no necesitó políticas de memoria, verdad y justicia, sino de justicia social, soberanía política e independencia económica. Pero después de Néstor Kirchner, a Cristina le tocó encontrar otro país que sí se enfrentó a las cosas que enfrentó Perón. Y otras encrucijadas que hoy estamos atestiguando que tienen.
Y una de ellas es el contexto internacional, pero otra de ellas es la falta de una alternativa nacional, la que hizo que Perón no pudiera decidir, no pudiera nombrar un heredero. La misma que hizo que tampoco lo encontrara adentro del seno propio del Partido Justicialista o del Frente de Gobierno. Y hoy Cristina no tiene candidato que la herede, no la tiene, porque la interna del movimiento es tan sofisticada y en algunos puntos tan perversa como aquella, sobre todo cuando escuchamos en los últimos días al vicepresidente diciendo de forma tan tajante que algunos compañeros, y le ponemos comillas nosotros, están tan preocupados por la interna que arrojan mentiras creyendo que lo mejor que les puede ocurrir es destruir la posibilidad electoral de alguien. Hoy asistimos a estas cosas, hoy Cristina necesita reivindicar ante el Parlamento, como en la última sesión de la que ella participó, al Partido Radical como los salvaceas de la democracia, digamos, un partido que ha resuelto sus disputas internas en los cuarteles. Cristina nos reivindica históricamente para ver si hay la posibilidad de que la Argentina y que el proyecto que está en curso tenga una oposición que sea política, y no lo consigue. Cristina seguramente se encuentra ahora ante las puertas de volver a decir, como Perón, que su único sucesor, Perón eligió heredero, pero que el único sucesor será el pueblo. Y ahora vamos a ver qué hacemos nosotros con nosotros. Nosotros, lo que no supimos darle a Cristina, otro dirigente de su estatura que estuviera en condiciones de ser nuestro candidato a presidente sin ninguna de las dudas que tenemos ahora y que tendrá que dilucidar unas elecciones primarias abiertas y tan obligatorias. Yo en este punto quiero agradecer a Javier que cuando los perversos tratan de influir en la unidad popular, tratando de mentirnos un Perón claudicante y hasta un Perón traidor, o incluso un Perón gagá, o cualquier versión que se te ocurra que nos han mentido de Perón, o incluso algunos compañeros que siguen alentando aquella interna de amor, que tienen firmas muy importantes en diarios que han logrado cierto prestigio en los años de democracia, que son capaces de insistir en aquella interna que nos contamina hasta el día de hoy. Por eso insisto, agradezco que desde una mirada honesta, desde adentro, sabiendo de lo que estamos hablando, sea capaz de desnudar esta mentira, las operaciones, los mitos y también la infamia. Gracias. Ahora le cedemos la palabra al doctor Javier Garín. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Desde ya muchísimas gracias por acercarse hasta aquí, por haberse tomado la molestia de venir hasta aquí. Desde ya es un gran placer, un gran orgullo de contar con todos ustedes y seguramente vamos a tener una serie de debates en el curso de esta presentación, porque un poco era la intención también generar esos debates. El libro está orientado en ese sentido. Quiero desde ya agradecerles a mis compañeros que me han precedido, a Raúl y a Ariel. De alguna manera lo que contaba Raúl es así. La idea de este libro nació a partir de una serie de debates que iniciamos en Facebook, iniciamos en las redes sociales. En español, Facebook, se hizo así. Claro. Cada libro. Como en la pronunciación imperialista no corresponde al compañero nacionalismo popular. Bueno, en Facebook empezamos planteando la necesidad de reivindicar el último Perón, que veíamos, y se fue dando, fuimos coincidiendo en eso. Tenemos visiones por ahí muy diferentes en muchas otras cuestiones, pero en esto coincidimos. Y terminamos trasladando ese debate a una actividad que en realidad fue en diciembre del año pasado, en donde planteamos cada uno una visión que en muchas cosas confluía respecto del gobierno de Perón.
Y yo tengo que decir que el libro se le propone ir refutando esos mitos, como bien señalaba Ariel, pero que también en algún momento esos mitos yo también los había aceptado. No es que siempre pensé de la misma manera sobre el último gobierno de Perón. Daba por hecho, daba como hechos históricos cosas que después, estudiándolas, analizándolas más detalladamente, comprendí que no eran así, que eran una versión que se había instalado. Como bien señalaba Ariel, para poner un ejemplo que si se quiere poco importante desde el punto de vista de las políticas reales, pero sí desde el punto de vista simbólico, cuando se plantea como una frase hecha, Perón echó a los montoneros, que tanto se invoca desde la derecha como desde la izquierda. Y la verdad es que esto no es así. En esa histórica plaza del 1 de mayo no hubo una expulsión de los montoneros. De hecho, Perón los volvió a convocar a los pocos días y fueron los montoneros los que no quisieron ir a la reunión a la cual Perón los convocó. No aparecía dentro de su estrategia política. Yo he hablado con muchos compañeros que fueron montoneros, que fueron parte de la organización de montoneros o que fueron de la Juventud Peronista o de las organizaciones de superficie, y que me han permitido comprender muchas cuestiones que antes no entendía sobre esta conflictiva relación entre Perón y los montoneros. Y aparece claro que Perón no quiso realmente expulsarlo, porque eso lo podría haber hecho. Lo que quiso fue, y esto me lo ha testimoniado un compañero que pertenecía a la JP Lealtad y que tuvo una reunión con Perón, junto con otros, en los cuales le fueron a plantear de salir a combatir a la conducción de montoneros, incluso en forma violenta, y Perón les dijo, no, ese no es el camino. Por eso también encuentro injusta la acusación de pretender que Perón organizó la AAA para librarse de los montoneros y de los sectores de izquierda. Y si lo hubiera hecho, si esa hubiera sido su intención, seguramente habrían sido muy diferentes las actitudes públicas y privadas que fue tomando Perón. En esa reunión en concreto con un sector de la JP Lealtad, les planteó que el camino era vaciar políticamente a la conducción de montoneros, quitarle a la gente, contenerla dentro del movimiento nacional y dejar aislados a quienes conducían en ese momento, básicamente Firmenich, Quieto, el Bacanar Baja, bueno, todos estos nombres que todos conocemos que eran la conducción de montoneros. Entonces no estaba ni la intención de masacrarlos, como se presenta, por ejemplo, a través de uno de estos escritores que yo digo que de alguna manera cultivan lucran con el resentimiento generacional, como el caso de Miguel Borazo, donde inventó toda esta versión de que Perón habría creado la AAA a partir de que le dijo a Videgain, en cierta oportunidad le dijo, mire, justo a Videgain, que era un gobernador de la tendencia. Entonces, fíjense si tiene sentido que Perón le diga a un gobernador que respondía a montoneros, voy a hacer una organización paramilitar para hacerlos mierda. Un somatén. Entonces, esta imputación aparece realmente poco fundada. Yo desarrollo todo en un capítulo, no me voy a extender ahora, pero realmente la imputación de adjudicarle la creación de la AAA a López Rega, a Perón, es realmente uno de los tantos mitos que se ha instalado. Y esto le dedico bastante espacio en el libro porque es una de las acusaciones más graves que se hace. Y acá, como decía hace un rato, coincide tanto la izquierda como la derecha, porque por un lado, sectores que vienen de montoneros o que han pertenecido a esa organización
sigue planteando la posición esta expresada por Bonazo. Sí, fue Perón, el cerebro que estaba detrás de que nos masacraban, nos ponían bombas en las unidades básicas, era él el que lo mandaba. Algunos siguen sosteniendo esto sin hacer una autocrítica, y por otro lado, desde la derecha encontramos el mismo posicionamiento, tomado por para centralizarlo en un personaje, el Tata Joffre, que publicó un libro donde lo acusa a Perón, él, que fue jefe de los espías de Menem, que perteneció a los sectores más recalcitrantes de la derecha peronista, que llega a decir que los vivaron a Osinde y a Rucci después de la masacre de Seiza. Ellos, el sector al cual él pertenecía, lo vivaron proclamándolo los segundos autores de la segunda fundación de la tercera fundación de Buenos Aires. En fin, que avalaba, evidentemente, aplaudían los métodos violentos de represión. Aparece este señor pretendiendo justificar de alguna manera políticas posteriores, como las que se dieron en la época de Menem en relación a los indultos, a los genocidas. Entonces trata de retrotraer y referir la violencia política y represiva a una supuesta orden que habría emanado del Consejo Superior Justicialista el día 2 de octubre del año 1973, en el cual Perón se reunió con los gobernadores, y en donde se habría dicho, bueno, vamos a combatir todos los infiltrados que hay dentro del movimiento. Todo eso existió, pero en ningún lugar de ese documento dice que hay que masacrar a la gente, ni puede sostenerse que sea la partida de bautismo de la AAA, como lo sostiene el Tata Joffre, sin ningún fundamento verdadero. Si uno analiza, no me voy a extender demasiado de esto, porque hay cosas más importantes que hablar sobre Perón, pero me parece que es muy clara esta acusación, que tiene como finalidad hacer derivar una parte de responsabilidad de la represión que hubo en la dictadura militar sobre la figura de Perón, para aliviar, digamos, a los genocidas, la responsabilidad de los genocidas. Entonces, yo creo, y lo demuestro, creo que con bastante fundamento en la parte del libro que trata de este tema, es que realmente la AAA tuvo su verdadera acción sistemática y abierta después de la muerte de Perón. En vida de Perón prácticamente hubo una serie de atentados, pero formaban parte de la violencia cotidiana de las peleas entre bandas armadas, en todas las bandas. Los sectores políticos dentro del peronismo eran armados en ese momento y se expresaban en venganzas, en acciones violentas. Muchas veces participaban grupos como el Comando de Organización, el CNU o algunos sectores sindicales, pero no puede sostenerse que esas acciones fueran organizadas, ordenadas por Perón y a través de una organización policial que todavía no había comenzado a funcionar, que estaba recién en sus inicios, que era la AAA. Entonces, está bien, esto es necesario remarcarlo, porque hay una gran diferencia. El propio Firmenich, al evocar esa época, lo reconoce y dice, no, la AAA no estaba accionando, los que accionaban eran estos grupos de derecha. Que Perón podía entender, dice Firmenich, que así como nosotros estábamos armados y defendíamos nuestras posiciones con las armas, venía la derecha y también hacía lo mismo. Entonces era una pelea entre sectores armados dentro del mismo movimiento, cosa muy distinta a la que es el accionar de una banda parapolicial que utilizan los elementos del Estado para masacrar en forma sistemática a la gente. Bueno, no voy a abundar más en este tema de la AAA porque está más tratado con mayor extensión en el libro y no los quiero sobrecargar. Me parece que es uno de los temas importantes a debatir. Sí quiero dejar sentada mi convicción total de que Perón no fue
el cerebro, el creador, ni mucho menos quien ordenaba acciones de la AAA. De hecho, en sus manifestaciones en contra de la represión ilegal fueron continuas. Basta leer varios discursos que él pronunció y varias conferencias de prensa en donde dice: si yo quisiera, podría crear una guerrilla para hacer pelota a la guerrilla. Pero no es eso lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. A tal punto es así que envió una reforma al Código Penal para crear la figura de la asociación ilícita, que le provocó que 13 diputados se le sublevaran y que finalmente 8 de esos diputados que respondían a la tendencia renunciaran. Entre ellos estaba Kunkel, que era uno de los más conocidos. ¿Qué sentido tiene si uno va a mandar a hacer una represión ilegal, endurecer las normas del Código Penal? Era evidente, y él lo manifestó reiteradamente, lo que queremos es que la represión de los sectores que están llevando adelante la guerrilla sea dentro de la ley. Y cuando hablamos de esto tenemos que tener presente lo siguiente, y esta es una de las grandes contradicciones y uno de los grandes temas de debate, y que nos tienen que servir no solo para debatir el pasado, sino para ver también el presente. ¿Qué límites hay a la hora de realizar acciones que tengan que ver con el cuestionamiento a un gobierno de origen popular? Porque podían estar en desacuerdo con Perón, podían pensar que Perón no hacía lo que pretendían, pero ¿qué sentido tiene que el ERP continuara operando, secuestrando empresarios, realizando operativos, intentando el asalto, el copamiento de regimientos? ¿Qué sentido político tiene cuando hasta el propio Fidel Castro le manifestó a Santucho: ¿cómo es esto, chico, de una guerrilla rural en pleno gobierno democrático? ¿Qué sentido tiene que Montoneros, para dirimir una interna, una disputa de poder, lo asesine a Rucci y le tire el cadáver 2 días después de haber ganado una elección con el 62% de los votos? Y hasta el día de hoy hay gente que sostiene que no fue Montoneros quien mató a Rucci, cuando está claramente demostrado, cuando los compañeros que han estado más en el conocimiento del funcionamiento interno de esa organización saben perfectamente que eso, si bien no se reivindicó públicamente, no salió Montoneros a reivindicarlo, pero sí le mandaron el mensaje a Perón a través de este señor Galimberti, que se reunió con un jefe de inteligencia del gobierno de Perón para transmitirle cuál había sido el origen de esa y el sentido de ese atentado. Y lo mismo, que tuvo una entrevista con un alto jefe de Montoneros, de una regional, donde le dijo, porque ellos habían sacado una solicitada repudiando el asesinato de Rucci, diciendo que había sido la CIA, y lo llamó un alto dirigente, que no voy a mencionar en forma pública, porque en todo caso este compañero, si quiere que lo testimonie ante la justicia, le dijo: pero si fuimos nosotros. ¿Vos cómo vas a sacar una solicitada repudiando si fuimos nosotros los que lo matamos? Y lo mismo se puede, testimonios similares se encuentran, por ejemplo, en el libro La Voluntad de Anguita y Caparrós, donde se refiere cómo impactó dentro de la organización una medida que no fue consultada con nadie, que no fue decidida en forma democrática, sino que fue una acción militar decidida por un sector, que tuvo nefastas consecuencias, que fue la base de la acumulación de poder de los sectores de la derecha más recalcitrante, porque justamente lo obligaron a Perón a abrirle más espacios a esos sectores. Pero dejemos de lado estas cuestiones de la disputa interna. Como bien dijo Ariel,
hablamos del 1 de mayo de 1974 y la frase "los imberbes". Y no recordamos el brillantísimo discurso que Perón hizo ante la Asamblea Legislativa, donde planteó su modelo argentino, su legado ideológico, político. Entonces, realmente creo que, para no extenderme demasiado, voy a hacer una breve reivindicación de las políticas que llevó adelante Perón en ese gobierno. Gobierno que arranca el 25 de mayo de 1973, porque arranca con Cámpora, porque no es tal como se nos presenta la primavera camporista, algo separado de la conducción de Perón, porque Cámpora era el vicario, el representante de Perón. El lema de campaña había sido Cámpora al gobierno, Perón al poder, y el propio Cámpora escribió un librito que dice cómo cumplir el mandato de Perón. Entonces, terminemos con ese mito que dice Cámpora era el revolucionario, Perón era el reaccionario, porque en realidad Cámpora hacía lo que Perón le mandaba, y en algunas cosas no fue capaz de mantener el grado de conducción de ascendiente que necesitaba sobre todos los sectores como para poder dirigir el movimiento, y terminó esa experiencia obligando a Perón a ir por a asumir la responsabilidad gubernamental directa. Pero desde el año 25 de mayo del 73 hasta el 1 de julio del 74 nos encontramos con una serie de políticas realmente extraordinarias. Voy a tratar de ser muy breve. Una la mencionó Raúl Isman, el tema de la unidad nacional. El tema de la unidad nacional lo postula Perón como un cambio táctico en su esquema de construcción de poder, porque él había, en su primera y segunda presidencia, se había basado en su alianza con los sindicatos y con los sectores del pueblo peronista que le respondían. Pero la experiencia había indicado otra cosa. Había indicado que eso era insuficiente en el año 73. Él había visto lo que había pasado en Chile, y en una carta que le dirige a un hombre de su confianza, o a uno de sus médicos, en septiembre, después del golpe a Salvador Allende, dice: lo que pasó en Chile demuestra que nosotros tenemos que tener cerrado el frente interno, porque si no el imperialismo nos va a comer. Y en Chile, ¿cómo hizo el imperialismo? Se basó en la complicidad de la democracia cristiana. Entonces, yo no voy a dejar en Argentina ningún cabo suelto. Por eso, lo primero que hago es arreglar con los radicales y con todos los sectores de la oposición democrática. Esa era la política de unidad nacional. Por eso estaba este cambio de la apotegma peronista que mencionaba Isman. Tenía que ver con eso, con una necesidad política fundamental de aglutinar a todos los sectores y no dejar espacio libre para que operara el imperialismo a través de sus agentes, favoreciendo el golpe de Estado. Lo que lamentablemente no pudo evitar Perón fue que el imperialismo actuara a través de agentes dentro de su propio movimiento. Pero la intención de la unidad nacional tenía que ver con eso. Segunda política extraordinaria, el pacto social. Un pacto que obviamente no era lo que aspiraba Montoneros. Montoneros quería la lucha de clases, pero Perón sabía que era un movimiento de liberación nacional que tenía que contener a los empresarios, a los trabajadores, a los sectores medios, a todos los sectores en la lucha contra el imperialismo. Ese pacto social implicaba un compromiso de los empresarios. Fíjense cuál era el poder de Perón, que llegó hasta lograr que firmen el pacto social con entusiasmo o con resignación, digamos, la Unión Industrial Argentina, que era el órgano más de derecha del empresariado, la sociedad rural, que le llegó a decir a Helbach, al ministro de Economía,
señor ministro, córtenos un brazo, pero no nos decapite. Había logrado tanto poder político que podía aglutinar a los sectores más recalcitrantes del espectro económico, del espectro económico, junto con los sectores de los sindicatos, de la clase trabajadora. ¿En aras de qué? En aras de lograr un paulatino desarrollo, reindustrialización del país, frenar la inflación. Cuando asume el gobierno había casi un 80% de inflación anual. Logra frenar en pocos meses la inflación. Logra el pleno empleo, terminar con la desocupación. Logra, cuando él deja su gobierno en el 55, rondaba el 50% la participación en el Producto Bruto Interno de los asalariados. Durante las sucesivas dictaduras había quedado reducido al 30%. En mayo de 1973, la clase trabajadora argentina participaba en el 30% del Producto Bruto Interno. En cuestión de 4 o 5 meses ya se había elevado la participación a más del 40%, disponiendo aumentos salariales muy moderados, logrando reducciones, rebajas de precios y congelamiento de precios. Logró una política de aumento de las exportaciones, porque una de las cuestiones que plantea Perón es: acá se acabaron las fronteras ideológicas, basta de que venga Estados Unidos y nos diga ustedes comercian solamente con nosotros, con Europa y con los países capitalistas. Nosotros vamos a utilizar todas nuestras relaciones. Por algo Perón, como bien decía Ariel, había sido un hombre de consulta de Mao Zedong, de Nasser, de Gaulle, de líderes mundiales de los 5 continentes. Vamos a utilizar, a romper la doctrina de las barreras ideológicas. Entonces comenzamos a comerciar con la Unión Soviética, con los países de la Europa del Este y con China. Perón dice: Argentina no va a ser una granja de Norteamérica. Esta granja se la podemos ofrecer para hacer buenos negocios a Europa. Y si Europa no la quiere, están los chinos, que tienen 800 millones de habitantes que en ese momento que necesitan comer. En cosa de pocos meses, Argentina tenía déficit en la balanza comercial y pasa a tener un superávit de $1.000 millones. $1.000 millones que hoy para un país no es una suma muy grande, pero en ese momento era importante porque el dólar tenía otro valor. Rompe el bloqueo a Cuba en una actitud muy valiente y desafía el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Viene el representante de Cuba, el embajador de Cuba, que lo conocía a Perón de muchos años antes, y le plantea, dice Fidel, porque Fidel además le había financiado en su momento el operativo Retorno, le había dado dinero a Perón para llevar adelante el operativo Retorno. Tenían una relación de mutua alianza por conveniencia dentro de la política de la geopolítica diseñada por Perón. Nos puede dar un préstamo de 200 millones. Perón ese préstamo de 200 millones lo elevó por propia iniciativa a 1.600 millones de dólares. Es decir, le dio 8 veces más de lo que le pedía Fidel Castro. Las automotrices norteamericanas se negaban a exportarle los vehículos a Cuba, y Perón le mandó a decir por intermedio de Helvan que si ellos no cumplían con la cuota de automóviles que se habían comprometido a mandarles a Cuba, le iban a expropiar toda la producción. Y los norteamericanos terminaron autorizando excepcionalmente por una resolución de Nixon, para que no les expropien la producción de automóviles de las empresas norteamericanas en Argentina, que le enviaran esos autos que todavía algunos están circulando en Cuba, y vagones de ferrocarril y muchas otras cosas.
cereales, etc. Perón llevó adelante una política, fue el creador, vamos a decirlo con claridad, porque estas cosas hay que expresarlas con claridad. El creador de la política de la unidad latinoamericana. Desde la época de San Martín y de Bolívar había quedado totalmente en stand-by, había sido esa... No multilaterales porque se nos meten los norteamericanos. Entonces, esa misma política la ratifica desde el exilio cuando publica A Latinoamérica Ahora o Nunca, un libro que fue un éxito de librería, que cruzaban el Río de la Plata los argentinos para comprarlo en Montevideo, porque acá estaba prohibido, en donde plantea aquella célebre posición de el año 2000 nos encontrará unidos o dominados a los latinoamericanos. Idea que había expuesto en 1951 en el periódico Democracia, donde firmaba con el seudónimo de Descartes. Esta posición latinoamericanista la sigue manteniendo. La ruptura del bloqueo a Cuba es parte de eso. Traba una serie de alianzas pensando en su regreso al poder, con Salvador Allende en Chile, con Velasco Alvarado en Perú, con Luis Echeverría en México, con Omar Torrijos en Panamá, con Fidel Castro, con la idea de relanzar un movimiento de unidad latinoamericana, sabiendo que el imperialismo tenía su punta de lanza en Brasil, que era el principal sirviente de la idea de continuar fracturando América Latina, la dictadura brasilera. Entonces, y esto es consecuentemente llevado a la práctica desde el tercer gobierno de Perón, con políticas muy claras, con unas intervenciones brillantes de los delegados argentinos en la OEA, cuando se discutió cuestiones vinculadas con el Tratado del Tlatelolco, en todos los foros internacionales. La política tercermundista de Perón, uno de los precursores del tercermundismo. No vamos a ser colonia ni de los yanquis ni de los soviéticos. Tenemos que desarrollar un tercer mundo como garantía de justicia y de libertad, donde podamos contrapesar la influencia imperial. Y esto lo lleva adelante, lo plantea ya en los años 50, pero después, en su regreso al poder, una de las primeras cosas que hace Argentina es incorporarse al movimiento de países no alineados. Y fíjense, por eso no hay que fijarse tanto en los personajes, sino en las políticas reales. Que el hombre que va a pronunciar el discurso en Argel de incorporación, a leer el discurso que preparó Perón, reivindicando la tercera posición en Argel, en la Asamblea de Países No Alineados, era nada menos que López Rega. Como ocurre que los grandes planes de viviendas sociales que impulsa Perón pasan por el área del Ministerio de Bienestar Social y los maneja López Rega, y sin embargo son planes que pusieron en movimiento miles de viviendas, porque no era el personaje, no era López Rega el que lo hacía, era Perón. Como no era Cámpora el que llevó adelante las políticas que se inauguran el 25 de mayo de 1973, ni era Lastiri como presidente provisional quien continuó gobernando después de la renuncia de Cámpora. Siempre fue la política que llevó adelante Perón. Y para terminar, entonces tenemos un último intento que hubo en Argentina, el último del siglo XX, esperemos que en el siglo XXI nos depare otra suerte, el último intento que hubo de establecer un gobierno independiente de los imperialismos, un gobierno nacional que pudiera sobreponerse a los imperialismos, que pudiera llevar adelante un camino
haciendo el eje en la cuestión de la famosa cuestión de la soberanía política, que realmente eso fuera una realidad. Y Perón sabía que Argentina sola no lo podía hacer, que por eso tenía que unirse en ese proceso de unidad continental, y por eso tenía que unirse con el tercer mundo. Dentro de su gobierno, Perón estableció vínculos con los imperialismos, porque era un hombre que hacía una política práctica, no una política principista abstracta, sino una política práctica. La finalidad era mantener a Argentina independiente de la acción imperial. Y eso está expresado en su propio gabinete, en donde había un hombre que respondía a la Unión Soviética, que era José Bergelman, el ministro de Economía, hombre del Partido Comunista, y que fue el factotum de todos esos acuerdos con la Unión Soviética y con la Europa del Este. Y de hecho el Partido Comunista termina apoyando la fórmula Perón-Perón en las elecciones de septiembre del año 73, y por otro lado lo tenía López Rega, que era un hombre que estaba vinculado con el embajador norteamericano, que era un agente de la CIA. Era necesario tener contactos con los imperialismos, siempre y cuando eso estuviera subordinado a una estrategia nacional. Después López Rega, después de su muerte, se autonomizó y hizo lo que hizo. Pero bueno, no me quiero extender mucho más, porque sería bueno que pudiéramos abrir el debate. Seguramente hay muchas opiniones divergentes, son muchas cosas que son motivo de discusión, pero creo que Perón nos dejó un legado muy grande, un legado expresado en ese modelo argentino, en donde planteaba la necesidad de construir un proyecto estratégico, nacional, en todos los órdenes de la vida del país, en el orden económico, en el orden político. Quería reformar la Constitución, en el orden cultural, en donde hablaba de nosotros vamos hacia el universalismo, hacia la globalización. Perón lo preveía, y solo podemos insertarnos en esa globalización si practicamos un intenso nacionalismo cultural, donde defendamos nuestra identidad como pueblo. Y tenía pensado convocar a un consejo para el proyecto nacional, un consejo donde iban a estar representados todos los partidos políticos, las cámaras empresarias, los sindicatos, todos los sectores de las iglesias, para ir desarrollando un modelo de país. Porque Perón decía, algo que también dijo Ariel, la doctrina de un pueblo no puede ser insertada desde afuera, tiene que nacer del seno mismo del pueblo. No puede venir de Europa, no la pueden traer de Moscú ni de Washington, tiene que nacer del seno del pueblo. Nosotros la tenemos que hacer, sin xenofobia, pero con un intenso nacionalismo. Y esa doctrina, ese proyecto, ese modelo, tiene que ser haciendo hincapié en la planificación, porque no podemos confiar, dice Perón, y esto lo escribió poco tiempo antes de su muerte, no podemos confiar en el desarrollo espontáneo de una sociedad, porque si nosotros dejamos librado el crecimiento de nuestro pueblo al espontaneísmo, esto es dejar del campo libre al imperialismo, para que venga, se meta y con sus planes perfectamente preparados, como los preparaba en ese momento Kissinger para Nixon, de los cuales también se hace alguna referencia en el libro. Estamos perdidos si nosotros no tenemos un planteo consciente y deliberado de lo que queremos como país. Y lo último que me gustaría resaltar es un legado que muy pocas veces se menciona, pero que es fundamental en Perón, que es su planteo de la necesidad de defender el medio ambiente. Está la Carta Ambiental, la Carta a los pueblos y gobiernos del mundo, donde con incluso antes de que se celebre la Conferencia de Estocolmo de 1972, Perón, un visionario extraordinario en eso como en muchas otras cosas, plantea todos los problemas que hoy estamos viviendo.
todos los problemas que hoy estamos viviendo, ya los había previsto, no porque fuera un genio, sino porque era una persona muy informada, una persona que cultivaba constantemente, reunía información y alertaba sobre la necesidad de un desarrollo que sea al servicio del hombre, no al servicio de la economía. No una economía construida en torno a la ganancia o al consumo. Él llamaba a las sociedades de consumo, apuntaba fundamentalmente a Europa y Estados Unidos, sociedades de despilfarro masivo, en donde se construyen cosas que no duran para que volvamos a tener que comprarlas, porque eso produce lucro y mientras tanto estamos destruyendo el medio ambiente. Y esta lección que llevó adelante Perón también en materia ambiental es algo que tenemos que reivindicar, teniendo en cuenta que fue Perón el que creó la primera Secretaría de Medio Ambiente de América Latina y la puso a su frente a una mujer. Y no fue comprendido, se reían. Yo alguna vez he hablado con algunos compañeros que eran militantes montoneros de aquella época y decían, y sí, nosotros lo escuchábamos al viejo y decían, está loco, está acá, ¿de qué nos viene a hablar si nosotros queremos hacer la revolución cubana? Y nos viene a hablar del agua, de cuidar el medio ambiente, de cuidar el planeta, está loco. Y después de mucho tiempo reconocieron que, como en tantas otras cosas, quien tenía razón era Perón. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, instalamos debate. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Paso por acá. Yo quiero hacer un aporte para Daniel, que... una persona detrás tuyo perdón. de la mano. No, dale. Dale, no sé si llega. No, igual Pero se escucha. Bueno, ahora sin micrófono. A mí me surgen muchas reflexiones, varias por lo menos de lo que ustedes dicen, pero en primer lugar te quiero agradecer por el libro. Yo leí 2 capítulos de la Comisión nombrada por el Poder Ejecutivo, así que esto me emociona. Y también de haber escrito un libro que se llama Perón tenía razón, en épocas de que también había que sacar libros militantes, que también había que sacar libros de combate, porque la situación política ameritaba eso de alguna manera. Dicho esto, de lo que decía el primer compañero que habló, hay 2 cosas que dijo que me parecen interesantes. Cuando él dijo que Perón se quería reservar el lugar de conductor estratégico, que se veía como el conductor estratégico, y después cuando hablaste del tiempo, hiciste ese juego contrafáctico de qué pasaba si él se moría. Perón no quería ser presidente, digamos, esto es lo que tienen que entender las nuevas generaciones. Él sabía que el tiempo jugaba en su contra, sabía que estaba enfermo, no era estúpido, tenía una visión global de lo que pasaba en el mundo y tenía juego en ese juego global, porque como muy bien lo dijiste, hablaba con todos y jugaba, y no quería meterse en el día a día y en la cosa de ser presidente. Lo obligó la incomprensión de los idiotas, pero él jugaba a ser conductor estratégico, y esto es una cosa que tiene que quedar bastante clara. La segunda reflexión que a mí me surge es toda esa cosa que hiciste, que si Perón los echó a los montoneros, si no los echó, qué sé yo. Yo estuve en la plaza, yo estaba en la plaza ese día. Perón, por supuesto que es cierto eso de que él quería dividir las bases de la conducción. Primero porque no era asesino, y hay muchas pruebas de historia de que no era un asesino. En segundo lugar porque no era parado. Entonces obviamente se quería quedar con la gente y separar a los responsables. De los otros había tipos bien intencionados, y después estaban los militontos, ¿viste? Que están los militantes y los militontos. Bueno, contra eso, a eso no se los mata en ninguna parte del mundo, digamos. Salvo los sádicos, eso no se los mata, eso se los encarrila, no se los mata. Entonces, ¿qué hizo Perón? Perón transparentó una situación que era pública ya en los medios políticos, que era que la conducción de Montoneros le discutía la conducción porque tenía otro proyecto. Y no es solamente el problema de la plaza, la clave es cuando va la conducción de Montoneros, les pide una reunión y él los recibe con las cámaras de televisión.
Y cuando le dice, ¿cómo queríamos hablar? Lo que habla el general Perón lo puede saber todo el pueblo argentino. Y bueno, estos son los momentos claves de ese momento. Ahora, yo pregunto, como vos dijiste, no querían el modelo de Perón, querían la lucha de clases, qué sé yo. De algunos de los presentes, ¿me pueden nombrar un país donde la lucha de clases haya sido exitosa? Uno en la historia. No que haya ganado, que le haya ido bien después de la lucha de clases. Pues yo no conozco ninguno. Creo que es un modelo que no ha resultado. Entonces, para terminar con esto, nosotros no tenemos, no va a ser Perón el que en el juicio de la historia va a estar en el banquillo de los acusados, seguramente. Es decir, todos esos temas van a ser suficientemente aclarados, no sé si por la justicia, no importa, pero por la historia seguro. Y no va a ser en el banquillo de los acusados. Y respecto de lo que vos decías, que primero me emocionaste con lo que dijiste de tu papá y Marcelo, eso la verdad que me pareció realmente una cosa muy linda. Nosotros no tenemos que medirnos si somos más o menos revolucionarios en relación a otros. Ninguno se ganó el derecho de decir que era más revolucionario que nosotros. Yo, la verdad, hubo una época de gran hegemonía del pensamiento de izquierda, del pensamiento marxista, que vos eras revolucionario si te parecías a ellos o no. La verdad que hoy nadie se cree esa gilada, ¿no? Y él sí dejó un heredero. Él dejó, cuando él dice que deja como heredero al pueblo, no es una pavada eso. ¿Sí? Eso tiene algunos significados profundos. Por ejemplo, uno que vos rescatás, que es que el peronismo surge de la legitimidad popular. Entonces, si el único heredero es el pueblo, los dirigentes surgen de esa legitimidad. Es decir, no es una cuestión del rey que designa un sucesor, es otra cosa. Y eso no es moco de pavo, eso es importante. Como también es importante que la verdad ya no le importaba al peronismo. No le importaba el peronismo como partido, no le importaba el peronismo como sector, porque él entendía que ese mensaje ya podía llegar a todo el pueblo argentino. Y si con los que tenía más lío era con su propio partidario, imagínate que no debía estar muy preocupado porque si el siguiente presidente peronista no era peronista. Si lo que él quería es que surgiera una democracia y que nos pusiéramos de acuerdo. Vos fijate que en el tema del Consejo del Proyecto Nacional no quería participar el Poder Ejecutivo. Es decir, en el Consejo iban a participar toda la fuerza, esa que vos dijiste, pero no el Poder Ejecutivo, porque quería que sea una cosa libre. Entonces, me parece importante estas cosas, como también en algún momento, bueno, no quiero entrar en la política actual, me parece que no vale la pena, no coincido con cosas que vos decís, pero me parece que no vale la pena para nada, porque la figura de Perón está tan por arriba de las pequeñas minucias que es como ensuciarla. Bueno, nada más. ¿Alguien quiere responder? Sí, yo quería decir algo, sí. En la línea con lo que decía también el compañero, yo también estuve en la plaza el 1 de mayo. Digamos, la militancia en ese momento, cuando Perón habla de los imberbes que gritan y qué sé yo, teníamos 20 años y muchos quizás no entendíamos algunas cosas, pero teníamos muchas ganas de hacer un montón de cosas. Y nos dimos vuelta y nos fuimos, o sea, nos sentimos o maltratados o no entendidos y nos fuimos, o sea, no nos echó evidentemente. Pero creo que lo que estaba en juego en ese momento sí era la lucha de poder entre la cúpula de Montoneros, por eso se generaban, yo estaba en la JTP de actores en ese momento, y en las reuniones de base que hacíamos con los coordinadores, era muy evidente la distancia que había entre las organizaciones de base, que eran la JP, la JTP, la UES, la JUP, con algunos compañeros que estaban más en la parte militar que en la parte política. Digamos, y eso de alguna manera queda demostrado también con el pase a la clandestinidad, cuando los que estábamos militando en los barrios quedamos pues desnudos, digamos. Culo para arriba. Sí. Exactamente, no lo quise decir de esa manera. Así que, bueno, eso quería decir nada más. ¿Alguien más? Allá, sí. ¿Qué tal? Bueno, un gusto conocerte y coincido que es muy importante, digamos, reivindicar a la figura del general y que haya trabajos como el tuyo, ese último, pero una cosa al pasar y después quería el debate, pues no estaba de acuerdo con las últimas palabras primero quería que hubo una última cosa que creo que fue muy importante y ahora a la luz del problema con Uruguay,
que fue el Tratado de Río de la Plata, Sí. que él hizo que si hoy se buceara y se fuese ese espíritu, no estaríamos peleando con mal. Lo que no estoy de acuerdo contigo, que me parece que sí, yo quisiera hablar del momento actual, porque me he dedicado los últimos tiempos a leer todo lo de que Perón del exilio, y hay un gobierno actual, o sea, que a veces como peronista me hace alejar de este gobierno, porque creo que Perón no está presente. A mí me pareciera que estaría. Y me parece que hay un ninguneo o una relación espasmódica por parte de Kirchner. Y por parte de nuestra compañera presidenta, una especie de, yo te diría, te tiraría una frase porque quizás no es para provocar, sino subyace algo elitista, un elitismo por parte que tiene que ver con su formación política. Creo que ya voy a hacer uno más de lo que día que estuve ese día en la plaza, pero yo estuve del lado de, era un joven ya en los filas del movimiento obrero, o sea, yo estaba contento. Y hasta hace no mucho hacía un test con los que me encontraba, ahora no me parece gracioso eso, ¿no? Pero yo le preguntaba, aquí sí que se ya dividido, ¿no? Yo me quedé. Entonces esa formación de, bueno, yo estuve presente, estuve en esas charlas que dio el CGT, no sé si era muy joven, pero me parece que en estos momentos y ahora hay un monumento que está inconcluso, que no se hizo. Hay una ley, hay un ganador, hay una Secretaría de Cultura, hay un instituto que maneja el compañero de Lorenzo, pero ese monumento no se llevó a cabo. Y hay, vuelvo a decir, en el relato no está presente en toda su magnitud a la categoría que considero con lo que se ha hablado hoy del genio que era Perón, de ese genio, de ese estadista. Entonces me parece que estamos hablando de un gobierno propio, un gobierno peronista, porque evidentemente, por más que cada uno tenga, vamos a decidir que se puede poner. ¿Alguien más? Sí. Bueno, buenas noches. Yo no estuve en la plaza. Son 42 años, es imposible. Bueno, quien antecedió las palabras de un gran compañero, Ernesto Tenenbaum, que justo iba a hacer mención, no sé de qué estabas, Ernesto, en esta cuestión de aniquilar o no mató el nombre, Nicolás. compañero pobre, ¿no? No, pero es... Tiene sus propios pilates. Lamentablemente el marketing. El otro es más conocido. Es un capo y un histórico del peronismo. Un gran compañero. Me estaba acordando cuando planteaban el tema de si Perón hizo o no hizo, el tema de la aniquilación, ¿no? El tema de subversión. Puedo repetir, no lo había visto, pero habíamos tenido una discusión con Ernesto cuando íbamos para Almirante Brown, que era el final de campaña del 2007 con Justosi, y justo estábamos escuchando por la radio que se levantaba otra vez el tema de la causa, si era aniquilación, y la verdad que me dio una clase, me comentó cómo había sido todo el tema, y bueno, quizás en algún momento lo quiera comentar. Sobre el tema de Perón, obviamente fue el presidente que más preparación intelectual y de forma de geopolítica y de todas las cuestiones ha tenido. Lamentablemente no se pudo repetir, digamos, alguien que pueda tener esa categoría de estadista, hasta tal punto que hoy, que es el Día del Empleado Público, también fue quien creó el tema del INAP, por ejemplo. Lo puso a Moisés Penikov, creo que estaba como secretario del tema del INAP. No pude leer el libro, obviamente me lo voy a llevar y te haré las cuestiones correspondientes. Y también es cierto que, como con muchos compañeros, con vos, con la Negra Collazo, nos conocemos de varios años de militancia, toda esta cosa de que se pasó de un lado para el otro, los compañeros, esta cuestión de decir Perón hizo tal cosa, el viejo nos cagó, digamos, todas estas cosas, ¿no? Llevan al tiempo después, cuando uno va creciendo, a medirlo y a dimensionarlo de otra manera. Y bueno, la figura de Perón estoy seguro que es eterna y que siempre va a tener algo
de sacarle lustre. Así que bueno, te felicito por el libro. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra Quería cosa? contarle una cosa Sí. nada más, pero no para entrar en polémica con el compañero. Y, pero estamos para debatir. Esto es un debate abierto. Que este gobierno no tiene nada de peronismo. Yo creo que si releemos el proyecto nacional que vos decías que presentó Perón el 1 de mayo de 1974, hay muy pocas diferencias con lo que se está llevando a la práctica desde el 2003 acá, comparando, digamos, cada uno de los ítems que nombra ahí con los ministerios que han sido creados, incluso el Ministerio de Ciencia y Técnica, que le da un capítulo muy importante a Perón en ese proyecto nacional. No, eso quería decir. Tengo que irme allá para levantar la mano. No, por favor. Sí. No, a mí me parece que quiero hacer un señalamiento, sobre todo porque hice una referencia a los tiempos que corren cuando el libro elegía un periodo histórico y acepto lo que el compañero Tenenbaum me decía sobre la distancia, la dimensión, enorme distancia que hay entre cualquier versión del peronismo que no sea el propio Perón y comparado precisamente con él. Me parece que lo que deberíamos contemplar es que el peronismo es la expresión misma de la patria, como ella tiene todas sus contradicciones. Yo a veces doy un ejemplo con la Grey cristiana, ¿no? Los cristianos son la Grey mayoritaria en el mundo que nosotros conocemos, y de ellos conocemos a los más perversos y a los más nobles. Ha tenido, incluso la Iglesia Católica, a los curas abusadores, del mismo modo que ha tenido a los mártires como el padre Mujica. Y uno no puede juzgar al cristianismo por sus traidores, sino precisamente por sus nobles, por sus mejores expresiones, porque creo que honestamente cuando uno construye, lo hace desde la intención, cuando construye desde el humanismo lo hace desde la mejor intención. El peronismo es la identidad de la patria, aquella patria que de acuerdo a como nos enseñaba Kuch, ya estaba expresada antes de que nos pensáramos Estado-Nación, que alguna vez se pensó Estado-Nación y solamente le alcanzó para configurarse Estado, pero cuando se reconoció pueblo se nombró peronismo. Por eso cuando me encuentro con artistas que saben interpretar esto de forma tan clara, tan sintética, como el compañero Rec, que escribió hace 4 años un libro que se llama 200 años de peronismo. Claro, si era eso. Es eso. Fueron 200 años de lo mismo que ahora se llama peronismo. Por eso Perón no estaba más, es cierto, Ernesto, no estaba más preocupado si esto era peronismo, porque era la patria. La patria tiene estas tensiones, se disputa el peronismo, porque es el único que ha logrado construir doctrinas, y una doctrina nacionalista, popular, revolucionaria, es el que entra en disputa. Desde lo que lo interpretamos, y tenemos nuestras diferencias en cómo lo interpretamos, y también los que se quieren hacer de él, porque ha sido el único que demostró tener poder para modificar las cosas. Y hoy Cristina se encuentra con esas encrucijadas que también encontró Perón. En aquel momento Perón, su encrucijada o su disputa ideológica era no solamente con la derecha, con los sectores proligárquicos, con el liberalismo, que todavía no era neoliberalismo, que apenas empezaba a esbozar como tal, sino con quienes interpretaban la revolución desde paradigmas instalados y tan conservadores, ¿no? Y hoy se disputa con otro efector ideológico muchísimo más sinuoso, que es el progresismo, que está imbuido de esa mirada liberal, no neoliberal, pero sí de esa mirada liberal de lo que es la política y de lo que es la sociedad. Es mucho más difícil porque es mucho más sutil. Y hoy Cristina no enfrenta, Perón sabía perfectamente que tenía una disputa fuerte con los medios de comunicación. Pero hoy nosotros disputamos en un contexto donde no hay un discurso dominante y un discurso alternativo. Estamos en lucha contra un discurso hegemónico, que es el estado superior del discurso dominante. Es aquel que es capaz de reproducirse a sí mismo. Nosotros todos los días consumimos de los medios de comunicación una versión de la historia que a veces colisiona con la realidad. Y es muy difícil advertir eso, aunque tenga la simpleza de que si uno mirara menos la ventana LCD que la ventana de vidrio de su casa, no se le mezclaría cuál es el relato y cuál es la realidad. Hoy Cristina es todo en su discurso, es todo lo peronista que puede. Y muchos de nuestros dirigentes decididamente no son peronistas.
están haciendo lo que se puede hacer en este momento histórico y que es la resurrección, el rescate, el camino de retorno. Ni siquiera es que estamos construyendo la patria justa, libre y soberana. Estamos volviendo a ver si encontramos ese camino que nos llevaba a la patria justa, libre y soberana, que la tuvimos. Porque alguna vez nuestra marcha dijo que la Argentina grande con la que San Martín soñó es la realidad efectiva que debemos a Perón. Nosotros tenemos que construir todavía esa realidad. Cristina probablemente no exprese todo este peronismo blindado que nosotros quisiéramos y que además es tan claro, porque solamente hace falta exponerlo como para que no tenga refutación, a no ser que seas un hijo de puta. Nadie quiere que haya explotados en contra de explotadores. Lo que dice y utiliza al Estado como un árbitro en esas relaciones sociales. Pero definitivamente lo primero que dice, cosa que colisiona por supuesto con esta gestión, es que de ninguna manera el justicialismo es capitalismo, porque cuando denuncia las tres posiciones, denuncia de qué manera operan las dos caras del único capitalismo que era el que hegemonizaba en ese momento, porque era uno solo con dos caras. Un capitalismo de las corporaciones, el que luego alcanzaría este poder como neoliberalismo, y un capitalismo de Estado que se expresaba en otras alternativas políticas, para los cuales en ambos modelos había explotadores y explotados. Entonces, si no cambian las relaciones sociales, entonces estamos peleando contra el mismo monstruo. Y él decía, someter al capital a la política, someter la economía a la política, una doctrina profundamente humanista. Y en eso no hay ninguna otra doctrina revolucionaria que nos pueda emparentar, salvo una doctrina espiritual, ¿no? La doctrina social de la Iglesia. Por eso ahora tenemos al líder de la Internacional Justicialista como Papa. Pero exportamos al interno peronista al Vaticano. Esa ya es la externa peronista. En esta interpretación en la cual el actor en la historia tiene al pueblo como actor, la historia es una construcción colectiva y no individual, entonces la verdad que más o menos peronista, Cristina conduce un gobierno peronista al cual el contenido se lo tenemos que dar nosotros, que somos por lo menos una parte consciente del movimiento popular, y tratar de aportar, como lo hace Javier desde este libro, como lo hacemos desde otros lugares como intelectuales, como trabajadores, desde el lugar al que pertenecemos naturalmente, tratar de profundizar ahí. A mí me encantaría que después de que Cristina inauguró el monumento al padre Mujica a 40 años de su desaparición, tuviésemos hoy el monumento más grande, al más grande estadista y al más grande de los militantes de la Argentina y de Latinoamérica, que es Perón. Y la verdad que yo le doy hasta el martes, pero no creo que me dé el tiempo. Pero, digo, me parece que el peronismo de este momento histórico se lo tenemos que dar nosotros, porque están los que no están en absoluto interesados en ponerle peronismo a esto, y los que están perdidosos en el armado del Frente Nacional para que esto sea lo más peronista posible. No te pudiste sostener en eso que dijiste. Yo estuve el 1 de julio en el Estado, y vos estaba en la fila cuando murió Perón, estuvimos aquí en la fila. Es decir, es un momento, hoy 40 años, emotivo para todos nosotros. Bajar a discutir, claro, bajar a discutir las cosas, no me parece que a la altura de las circunstancias. Pero solo te hago una reflexión. Vos mismo dijiste que la doctrina peronista no era un planteo de país a futuro, sino era una cosa de realizaciones concretas, ¿cierto? Vos lo dijiste. Y él, en el libro, lo explicó hace un rato, mostró todas las cosas que en un año y pico, 2 años de gobierno había podido hacer Perón, y real. Y yo me acuerdo cuando era muy chico, yo vivía en el sur, pero me iba a ir con mi papá, con el auto, papá, ¿quién hizo esta escuela? Y es de la época de Perón. ¿Y quién hizo este hospital? Y es de la época de Perón. Y yo le digo, pero papá, todo lo hizo Perón en Argentina. Entonces, eso fue después del primer gobierno. Lo que él cuenta fue en el segundo. Ya llevamos 10, 11 años, ya no se puede hablar de futuro, hay que mostrar qué se hizo. Tenía un monumento, se hizo, y todos sabemos por qué no se hizo ese monumento.
Entonces yo te sugiero, para que no terminemos una discusión que no tiene nada que ver con el libro, nada, que no metamos nada de esto, porque vamos a un café y lo discutimos, pero en homenaje a Perón y a este libro, que no metamos la realidad, porque nos vamos a poner a llorar. Juan, escuchaba, no quiero dar opiniones, yo estuve en la plaza también. En la plaza, a esta altura no tiene importancia, no me parece que valga la pena esa discusión. También algo que dijo Magdalena sobre REP y 200 años de peronismo, también hay 200 años de antiperonismo. Me parece que ahí están los realistas, ¿no? Realistas entre comillas también. Que tiene que ver con esto. Me parece, por ejemplo, el tema de la represión de Perón. Pensar que Perón pudo haber armado las 3A cuando la represión en Argentina se empezó a aplicar en forma sistémica en el año 59 con la huelga de la carne, me parece que, perdón la palabra, pero es de boludo. ¿Sí? Porque en realidad el objetivo de la represión en la Argentina fue el peronismo, no el racismo que no existía. Alain Rouquier, cuando habla de los militares argentinos, habla de estos animales que son antimarxistas en un país donde el marxismo no existe. Era lo que pasaba. ¿Sí? También me parece, digo, para agregar algunas cosas que me parece que vale la pena, es que no se puede analizar las cosas así en bloque interminable. Hoy, ¿sí? Si yo me tengo que pronunciar y analizar el gobierno nacional, tengo que ver primero cuál es el entorno existente y cuáles son las opciones a eso. ¿Sí? Entonces, si vos me decís, este gobierno no es peronista, decime cuál es la alternativa peronista para este gobierno y vamos a discutirlo. Pues me parece que las cosas abstractas no nos llevan a ningún lado. Y me parece que vale la pena, discutamos medidas, discutamos posiciones, discutamos lo que vos quieras, pero decime quién. ¿Sí? Porque la realidad, como dice, tiene que ver con estas cuestiones, tiene que ver con los hechos fácticos, con los hechos posibles y con la realidad concreta. Si no, nos vamos a lograr.